Yo durante mis estudios en Kansas tuve la suerte de conocer a alguno de mis socios el día de hoy. El que en el medio es Marcio González, es el ex nutricionista global de PIC. Fundó una plataforma educativa y me invitó a participar en la parte en español. Entonces hoy en día trabajamos con diferentes sistemas de producción en Latinoamérica, algunos en España también, y básicamente formamos equipos, ¿no? Formamos desde el personal técnico a los líderes. Estamos trabajando desde AgroSuper hasta ProAn en México, que son 100.000 reproductoras. Para hablar de rentabilidad, en sitio 3 tenemos que primero ver cuáles son los indicadores que determinan la rentabilidad. Muchas veces nos enfocamos en los indicadores de performance, de desempeño productivo de los animales, que son importantísimos, pero ninguno de estos habla de dinero. Ninguno de estos tiene el valor ingreso o costo. Entonces, algo importante, en muchos sistemas del mundo nos manejamos con estos indicadores a la hora de decidir cuál es la dieta que necesitamos en nuestro sistema de producción. Cuando la situación está buena, nos enfocamos en los primeros 3, ¿no? Vemos que lo usamos en escenarios positivos. Lo voy a recontramanear con esta lupita. Pero bueno, básicamente, ingreso sobre costo de alimento. Es la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale en alimentación. Esto me ayuda a tomar decisiones rentables en escenarios positivos a tiempo fijo. Cuando estamos a peso fijo, o sea que tenemos cintura para dejar a los cerdos unos días más en los galpones de engorde, usamos el segundo indicador, que aparte considera el costo que tienen las instalaciones. En Estados Unidos usamos 11 centavos por día de alojamiento por cerdo, ¿no? Entonces hay que ponderar. Podemos dejar a los cerdos más, podemos jugar con las dietas, diluirlas un poco, abaratar costo. Los cerdos van a crecer más lento, pero le doy más días y llegan al peso de mercado. Entonces, eso es lo que me permite esa flexibilidad. Podemos también usar otros costos, ¿no? Personal, antibióticos, todos los costos, y trabajaríamos sobre el tercer indicador. Y cuando la cosa está mal, cuando la rentabilidad es baja, nos enfocamos en el costo, en bajar el costo. Y ahí vamos a lo que es costo de alimentos sobre kilo ganado, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Desde la formulación, nosotros podemos predecir cuál va a ser el desempeño de los cerdos. Entonces veo cómo formulo, qué costo voy a tener, cuál va a ser el desempeño de los animales y en función de eso, con cuánto voy a vender y con cuánto dinero me va a quedar en el bolsillo. Todos estos hablan de costo y hablan de ingreso. Entonces me ayuda a tomar buenas decisiones. Por lo general, nosotros estamos en este tipo de escenario, a tiempo fijo y con un margen positivo. Cuando el zapato aprieta, nos vamos a manejar con costo del alimento sobre kilo producido. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de los países productores del mundo? Tienen momentos de rentabilidad positiva y momentos donde pierden dinero. Uno ve el gráfico, ¿no? de rentabilidad y a veces está verde y a veces está rojo y pasa eso. Por eso los productores precisan tener espalda para sostenerse y precisan ser muy rentables cuando la situación lo permite para crear esa espalda, ¿no? Y aguantarla en tiempos de malaria. Nosotros estamos en un escenario de tiempo fijo, la mayoría de las granjas, por lo menos que tuve oportunidad de conocer acá, en donde no tenemos días de sobra para dejar los cerdos. Entonces eso genera un peso muy grande sobre lo que es la ganancia de peso diaria. Tenemos que meterle con todo para llegar a los pesos de faena que queremos, porque no tenemos esa flexibilidad de dejar a los cerdos más tiempo, ¿no? Y obviamente eso nos pega mucho en verano, donde el consumo cae. Podemos ver una diferencia de 40 gramos de ganancia de peso diaria entre verano e invierno. Y no tenemos flexibilidad de dejar a los cerdos. Para que sea una idea, cuando se planifica un sistema de producción en muchos países del mundo, los días, con las densidades que manejamos, los días que se le dan a los cerdos me permiten trabajar a tiempo fijo cuando es verano, que el consumo cae y crece más lento, y a peso fijo en el invierno. O sea, el punto de equilibrio es ese. Me permite manejar de una manera en invierno y otra en verano, ¿no? Entonces, juego con esa formulación para sacar la mayor rentabilidad posible enfocado en estos parámetros. No somos los únicos a tiempo fijo. O sea, cuando vemos cómo seleccionan alguna de las principales líneas genéticas, podemos ver que venían seleccionando, enfocándose más que nada en lo que es bajar el consumo, que es mejorar la conversión alimenticia, ¿no? Y dijeron, la mayoría de nuestros clientes están a tiempo fijo. Entonces tenemos que maximizar esa ganancia de peso diaria sacrificando un poco de la conversión, porque es lo que más kilos le va a generar a los cerdos. Y es eso. O sea, siempre la selección apunta a diferentes parámetros, ¿no? A mejorar diferentes parámetros. Pero al hacer foco en uno, sacrifico un poquito el otro. Siempre ocurre eso, ¿no?
Avanzamos sobre los dos, pero hay que ver en qué tenemos prioridad, en qué hacemos más foco. Ahora vamos a ver cómo se compone esta fórmula. Tenemos kilo de cerdo vendido, que es el output, es la productividad que yo tengo, ¿no?, dentro de mi sistema. Precio por kilo vendido es el costo. La formulación va a ser el costo del kilo de alimento, ¿no? Cuanto más compleja es la dieta, cuanto más concentrada es, mayor va a aumentar el costo. Y después tenemos el total de alimento consumido, que va a ser foco en la eficiencia alimenticia. Va a ser influenciada por factores nutricionales y no nutricionales. Vamos a detenernos acá un poquito para ver cómo juega esto, cómo jugamos con la formulación para sacar la mayor rentabilidad posible en función del escenario. La razón por la que muchos países hacen esto, o sea, es porque no tienen otra opción. Tienen márgenes mucho más chicos. Entonces tenemos que jugar con estas predicciones para realmente maximizar esa ganancia. En términos generales, por cada 1% de grasa que yo adiciono, grasa o aceite, adiciono a las dietas, voy a mejorar mi ganancia de peso diaria en un 1% y la conversión alimenticia en un 2%. La conversión es casi matemático. La ganancia de peso diaria va a depender un poco del estadio de los cerdos, ¿no? Cuando son más chiquitos es muy lineal, es ese 1% de mejora en ganancia de peso diaria por 1% que adiciona a la dieta de grasa o aceite. Cuando son un poco más grandes, tienen mayor capacidad de consumo, entonces a veces concentro las dietas y crecen lo que tenían que crecer, pero simplemente comen un poquito menos. O sea, mejor la conversión. A las densidades que trabajamos, generalmente vemos esta mejora en ganancia de peso diaria hasta el final porque los cerdos están limitados en su consumo. Pero vamos a ver cómo impacta. Yo tengo 4 escenarios acá. Una dieta sin energía, con 1% sin adición de aceite o grasa, 1%, 2 o 3% de inclusión. Mismo peso de entrada. Mismos días de alojamiento, estamos a tiempo fijo. Fíjense cómo a medida que adiciono grasa, la ganancia de peso diaria va aumentando. Cómo la conversión alimenticia también va mejorando. El peso a faena, obviamente, una expresión de la ganancia de peso diaria, va en aumento. El costo de la dieta por kilo aumenta, son dietas más complejas, más concentradas. El total consumido se reduce también en función de la conversión alimenticia. Costo de la dieta por kilo ganado aumenta. Si nos enfocamos solamente en esto, vamos a decir, no es conveniente concentrar las dietas. Y vamos a ver cómo el ISCA es el ingreso sobre costo de alimento. Cómo se ve influido en función del escenario, de cuánto vale el precio del cerdo. Fijemos, cuando el precio del cerdo está a 85 centavos de dólar, cómo concentrar las dietas genera una diferencia negativa, o sea, no me conviene. Como cuando el precio del cerdo es mucho más rentable, cómo me genera una diferencia positiva. Entre un escenario y otro hay varios dólares de diferencia. Entonces, con estos márgenes se juega siempre a la hora de tomar decisiones. Se viene el verano, los cerdos van a comer menos. El precio proyecto que va a aumentar. ¿Me conviene ajustar las dietas? Probablemente. Hay que analizarlo. Y para todo esto hay herramientas, eso es lo bueno. Hay herramientas que nos ayudan a tomar la mejor decisión. Es decir, bueno, yo tengo este desempeño productivo, los cerdos crecen tanto, yo puedo llegar a tal peso de faena, los precios de las materias primas están tanto ahora y estimo que el precio va a ser tal. ¿Cuáles son los niveles de energía? ¿Cuánto aceite, cuánta grasa tengo que adicionar? Y aclaro que es grasa o aceite y después todo lo que viene atrás, ¿no? Es lisina, es acomodar todo, es concentrar toda la dieta. Pero estas pequeñas diferencias son las que generan esa mejora en la rentabilidad de muchos sistemas que no tienen mucho margen. Ahora, ¿qué pasa cuando el costo de la materia prima aumenta? Lo bueno es que nuestro peor escenario es la realidad de todos los días de muchos países. Cuando vemos países que importan granos, que producen cerdos, México son 1 millón de reproductoras que tiene. Vemos Ecuador, vemos Colombia, vemos Chile. Todos países importadores de materia prima. Tienen costos mucho más altos. Entonces, vamos a ver qué podemos aprender de ellos cuando los costos de la materia prima aumentan, ¿no? Entonces, tiempo fijo y suba de materias primas, vamos a tener presión sobre tanto la ganancia de peso diaria, porque estamos a tiempo fijo, y sobre la conversión, porque la materia prima aumenta. Entonces, ¿qué podemos aprender? Ser recursivos. O sea, algo que nos caracteriza a los argentinos también es ser recursivos, adaptarnos. Entonces, la selección de la materia prima. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es maíz y soja por una cuestión de recursos que tenemos, ¿no? Se puede trabajar con otras materias primas. Hay tablas que nos ayudan a decidir cuándo es conveniente o no comprar.
puedo trabajar con maíz, con trigo, con sorgo, arveja. Todo tipo de productos, todo tipo de granos alternativos tienen sus ratios que nos dicen en relación al maíz cuándo me conviene, cuándo no me conviene comprar. Subproductos. Esto parece una groncha de base, no sé la palabra políticamente correcta, pero pareciera que es algo que no precisamos hacer. No estoy hablando de Ecuador, que usa todo tipo de subproductos. Estoy hablando en Estados Unidos, cuando trabajaba en planta, teníamos los hilos de harina de galletita. Y no era porque los americanos no tienen maíz y soja. Es porque simplemente a veces cotiza mejor y conviene incorporarlo. Y eso te genera diferentes márgenes. Entonces, esto es algo que también es cuestión de analizar, es cuestión de ver los costos, es cuestión de ver cuándo conviene, pero es una posibilidad también de abaratar bastante. Y no es que no tenemos subproductos disponibles, no es que tenemos menos industria que Ecuador. Por cada producto en el supermercado hay subproductos que se pueden llegar a aprovechar. Tuve la oportunidad acá de trabajar con harina de galletita, con alimento de mascotas de excelente calidad. Entonces también ver qué es lo que está a la mano como para amortiguar un poquito la suba de materias primas. Niveles de energía. En términos generales, la regla es cuando el ratio entre el precio de la grasa y del maíz se va por encima de 3,5, 4, no conviene trabajar con dietas concentradas, no conviene trabajar con aceite en las dietas. Importante para tomar decisiones, ¿no? A mí siempre me gusta ver la parte de rentabilidad. Digo, yo tengo que hacer un cambio, tengo que invertir X, ¿cuánto me va a traer de retorno? ¿En cuánto voy a pagar esa inversión? Es lo que me ayuda a tomar decisiones. Entonces es importante ponerle un valor a lo que es una mejora en la ganancia de peso diario, una mejora en la conversión alimenticia. Y es complejo porque este valor cambia. La conversión alimenticia, un ahorro o una mejora en conversión alimenticia no va a ser la misma si las materias primas están altas o están bajas. Y lo mismo con la ganancia de peso diaria. No va a ser lo mismo si el precio del cerdo está arriba o está abajo. Tiene un valor diferente. Pero podemos asignarle en promedio 50 centavos a 75 centavos de dólar por cerdo a lo que es la eficiencia alimenticia. Entonces, vamos a ver cómo impacta. Vamos a tener factores nutricionales y factores no nutricionales. Nutricionales ya vimos. Agrego 1% de grasa o aceite, mejora 2% la conversión alimenticia. Para los factores no nutricionales, lo que tenemos que hacer es trabajar con lo que es la eficiencia calórica. ¿Esto qué me permite? Básicamente, el producto entre conversión alimenticia y los niveles de energía de la dieta que utilicé. Entonces, si vemos la fórmula, yo termino haciendo cuánto el animal gana por unidad de energía que consumió. Y eso me permite comparar diferentes granjas que trabajan con diferentes energías, porque ahí estoy comparando cuán eficiente es el cerdo, no cuánto convierte. Cuán eficiente es por cada unidad de energía que consume. Mejorar la conversión alimenticia es fácil. Ya dijimos, agregamos 1% de grasa y va a mejorar. Pero ¿cómo comparo la eficiencia entre las granjas? Y esta es la medida. También cómo comparo cuando yo manejo dietas diferentes a lo largo del año, que es lo que deberíamos hacer. No deberíamos tener un mismo programa de alimentación a lo largo de todo el año. ¿Cómo comparo si yo hago algún tipo de mejora? Si yo invierto en los comederos, cambio los comederos. ¿Cómo no se pierde esa evaluación cuando hay otros factores? Uno tiene que tratar de dejar los factores fijos, ¿no? Para ver qué es lo que generó el cambio. Entonces, esto es lo que me permite hacerlo. Trabajar con eficiencia calórica. Este es un clásico. Tamaño de partícula. Reducir el tamaño de partícula. Lo escuchamos un montón de veces. Reducimos 100 micras, mejoramos entre 1 y 1,2% la conversión alimenticia. Lo que está bueno es asignarle un retorno a eso. O sea, nosotros tenemos de los costos más baratos en electricidad. En todos los países, bueno, creo que es el más barato de hecho de la región, pero se muele fino. Se muele fino cuando el precio de la materia prima es elevado. Porque el retorno que se genera es altísimo. Ahora vamos a ver un cálculo más económico. Pero nos cuesta 5 o 10 centavos moler 100 micras más fino y nos trae un retorno gigante. El mismo, pensemos una cosa, cada 100 micras que reducimos ese tamaño de partícula, mejoramos 1% lo que es la conversión alimenticia. Para mejorar eso, precisaríamos 0,5% de inclusión de grasa, lo cual me saldría 1,25 contra 5 centavos. O sea, a veces trabajamos con dietas concentradas, invertimos un montón cuando se nos están escapando cosas mucho más económicas que llevan al mismo resultado. Y obviamente tenemos nuestras limitantes, ¿no? Dentro de la granja. Puede que la planta no me dé.
No me da para poner tan fino, no me dan los tiempos. Pero está bueno considerar, es una realidad, está bueno considerar cuál es ese beneficio que yo tengo y qué debería hacer como para estar en otro lugar, parado en otro lugar el día de mañana. Entonces, si consideramos que estamos moliendo el maíz a 750 y podemos pasar a 550 para que todavía fluya por la línea de alimentación, una granja de 500 madres representa $10.000 al año. $10.000 al año en una granja de 500 madres. Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar, ¿qué debería hacer para generar ese ahorro de manera continua? Yo invierto en la planta de alimentación, la planta de alimento, y ese ahorro, ¿en cuánto amortizo esa inversión? ¿No? Y esa inversión queda después. Esos $10.000 es de ahí en adelante. Úlceras. Hay muchos estudios realizados en cuanto al tamaño de partícula y las úlceras. Hay una correlación, hay estudios que muestran que hay más incidencia de úlceras. Pasa que muchas veces no se expresa en una pérdida de desempeño o en mortalidad. Y esto va a depender mucho del estatus sanitario de las granjas. Entonces es algo que hay que considerar. Muchos sistemas muelen muy fino, incluso con un estatus sanitario que no es bueno. En Estados Unidos pasa, en Ecuador, en Colombia. Pensemos que tenemos de los mejores estatus sanitarios que hay en el mundo. Y después puede pasar que no fluya por la línea. Esto no estoy diciendo que es una recomendación que yo les hago el día de hoy. Estos son sistemas grandes que tienen otro tipo de capacidad, tienen molinos propios, pero muchos peletizan con una calidad horrible solamente para que fluya por la línea. ¿Sí? La peletización, si no tiene menos de 20% de fino, que lo vamos a ver, no genera esa mejora en conversión y en ganancia de peso diaria. Tiene que ser un pellet de buena calidad. Pero puedo peletizar con calidad mucho menor solamente para que fluya y aprovechar lo que me da el tamaño de partícula fino, ¿no? Es algo que se hace bastante. Otro clásico, comederos. Pero de nuevo, asignémosle un valor económico. Yo trabajaba en Minnesota, comencé como operario, hice de todo. Desde lavar naves, cargar 6 cargas de cerdo al camión, trabajo el día a día. El dueño de estas 13.000 reproductoras, el señor Becker, era un obsesivo con los comederos. En cada galpón en el que entrabas tenías una imagen de cómo se tiene que ver un comedero, sin excepción, ¿eh? Y el tipo salía de la oficina y se iba a hacer recorridos a los galpones para ver cómo estaban los comederos, cómo estaba todo, pero hacía mucho foco en los comederos. Yo decía, qué obsesivo. Uno después con el tiempo se acostumbra, ¿no?, a esa rutina. El día de hoy recorro una granja y donde veo un comedero, a mí me sale ir y acomodarlo, porque ya se volvió parte de mi hábito, es un hábito más para mí. ¿Qué pasa? El señor Becker sabía la diferencia que genera tener un comedero bien regulado y no regulado en términos económicos. Hay estudios que muestran esto. Acá estamos viendo una diferencia de... Ups. Malísimo. Estamos viendo una diferencia de lo que es la recomendación de cómo se tiene que ver un comedero, y lo ponen como línea base. ¿Qué pasa cuando trabajamos? 35% de la bandeja cubierta. Fíjense cómo empeora la conversión alimenticia y también empeora muchísimo la ganancia de peso diaria. Está muy cerrado, el animal no está expresando su potencial. Se ve reflejado en $3.50 por cerdo. Por cerdo. Después cada uno lo lleva al número de cerdos con los que trabaja, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos desregulado y tiene más cubrición de la que debería? Estamos hablando de 65%, no estamos hablando de un comedero desbordado. Entonces el señor Becker sabía que cuando veía un comedero al 65% estaba perdiendo $1 por cerdo. Y por eso era obsesivo, porque realmente es mucho dinero. Yo no estaría relajado también si yo tengo una inversión por cada comedero donde pasan entre 6 y $10.000 por año. Yo no me relajo con esa inversión, no me relajo con la cuenta bancaria, me voy a relajar con eso que pasa un montón de dinero. Y hay estudios sobre esto. O sea, esto que les estoy mostrando es un estudio realizado. Sobre este tipo de cosas no hay estudios. No hay estudios. Pero todavía lo vemos. Es impresionante. La razón por la que a veces encontramos esto en las granjas es porque estamos acostumbrados a un precio de materia prima o a un costo de producción bajo. Pero cuando vemos en otros lugares que peletizan lo más finos que pueden, que muelen lo más fino que pueden, que peletizan, que tienen dietas súper concentradas, que son muy eficientes, este tipo de cosas no se las pueden permitir. Yo creo que la mejor inversión que uno puede llegar a hacer, y parece que vendo comederos, la mejor inversión que uno puede llegar a hacer es un comedero de buena calidad. Por el desperdicio, por lo que es el trabajo que le genera. Incluso yo trabajando, que era recontra responsable, o trataba de serlo, 2 veces por día tenía que acomodar, ajustar esos comederos que eran de excelente calidad.
Eran los mejores comederos que podíamos encontrar en el mercado, porque el tipo era un obsesivo de los comederos. Y así todo, 2 veces por día había que regularlo. Entonces, si con comederos buenos nos cuesta mantener esa bandeja cubierta al 50%, imagínense con comederos que no son buenos, que desperdician, que no duran. Peletización, una mejora en la conversión alimenticia, 5%, también la ganancia de peso diaria, pero lo partí de esto en lo que es conversión y ganancia. Lo que es importante es que si no es un pellet de buena calidad, con menos de 20% de fino, se pierde esa mejora. Hay sistemas que peletizan con mala calidad simplemente por el flujo de alimento, para poder moler más fino, ¿no? Y es importante tener en cuenta que esto no se habla, que en sistemas con buena salud genera una mortalidad de 0.5%. Y cuando la salud no es buena, puede llegar a empeorar muchísimo. Entonces eso también es algo a considerar en la ecuación. ¿Cuántos kilos nos quedan en el camino? O sea, cuando hablamos de conversión alimenticia tenemos que hablar de mortalidad. Fíjense el impacto que tiene la conversión alimenticia a partir de en qué momento se nos mueren los cerdos. Una mortalidad tardía nos genera un impacto tremendo. Y el impacto económico también. Entonces también esto cuando estaban presentando sobre micoplasma o diferentes enfermedades, es qué es lo que puedo hacer y en cuánto pago el retorno. Entonces esa inversión en diagnóstico, entre alguien que me diga, che, ¿qué tengo? ¿Por qué se me mueren los cerdos? ¿Y qué hago para eliminar esa pérdida constante en rentabilidad que yo estoy teniendo? Entonces, sepamos el costo de las enfermedades con las que vivimos. Yo sigo poniendo PIRS y PD simplemente para remarcar que somos muy afortunados, y veíamos los números hace un ratito de lo que genera. Muy afortunados y reforzar que lo tenemos que mantener fuera. Que tenemos que hacer lo posible, tenemos que involucrarnos para mantenerlo fuera porque te cambia el juego completamente, 100% PIRS. Mucho más que PD. Y yo creo que el impacto en un país que no exporta es peor que la peste porcina africana, en la cual se habla tanto. Y hace poco tuvimos un caso de PIRS que llegó a Senase, lo atajaron como unos campeones, pero es súper importante mantenerlo fuera. Entonces, cuando elegimos convivir con una enfermedad, sabemos que el techo se nos va quedando más bajo. Esto es algo que yo creo que no tiene tanta difusión acá, pero es algo que se implementa mucho en Estados Unidos donde trabajaba y en diferentes países donde la conversión tiene una presión muy grande. Retirar el alimento, cerrar los comederos o poner la cantidad justa para que el día anterior se acabe. Esto no va a generar un impacto en lo que es el peso a faena. Los cerdos al final ya cuando los subís al camión, todo ese alimento que tienen en el estómago no lo van a transformar en kilos y se lo llevan puesto. Entonces, tiene ventajas, mejor la calidad de carne también. Yo sé que esa parte no nos pega económicamente todavía, pero genera un ahorro también. Entonces, a tener en cuenta. Era parte de la práctica del día a día, ir a la tarde anterior, cuando estamos haciendo la rutina, y cerrar los comederos. Ahora, dijimos que alto costo de materia prima, pero también seguimos con la presión sobre la ganancia de peso diaria. Vamos a ver qué podemos hacer. Primero, para hablar de energía de la dieta, ya les dije, hay herramientas que son muy buenas, que nos ayudan, son complejas, tienen que ser manejadas por nutricionistas, pero nos ayudan a decidir eso, a jugar un poco con los precios de materias primas, la performance de los cerdos, el precio que va a tener y tomar la mejor decisión. Veamos cómo impacta la densidad. Esto también es formuladores o simuladores, hay de todo tipo. Es espectacular lo que se viene haciendo y nos ayuda. Lo malo es que muchas veces están en libras y en los sistemas que tiene Estados Unidos, que es un poco molesto, pero la conversión es fácil. Acá yo hice una adaptación igual. Este es un simulador donde cargamos la columna que está a la izquierda en amarillo oscuro, que es el peso inicial, el peso de salida, le ponemos la cantidad de cerdos que vamos a poner en un corral, la ganancia de peso diaria que yo tengo actualmente, el consumo que tengo también porque me ayuda a calcular la conversión y las dimensiones de mi corral. Tiene 12 por 17.5 en este caso. Entonces automáticamente me tira cuál es la densidad animal que yo estoy utilizando. Te lo tira en pies cuadrados, acá lo acomodé, le pegué arriba, no se nota, pero... Y después me permite simular 5 escenarios diferentes, a ver qué pasaría con esa conversión, qué pasaría con esa ganancia de peso diaria. Entonces le pones el peso inicial, el peso de salida, la cantidad de animales que le pones en ese mismo corral y te tira la ganancia de peso diaria, creo que la tengo en la que sigue, ahí está, la ganancia de peso diaria y la conversión alimenticia, cómo se impacta. Esto no es una herramienta perfecta, pero nos ayuda a entender muchísimo cómo afectan las densidades altas y a tomar buenas decisiones. Entonces,
Si yo solamente, y esto es un mensaje importante, pero yo no me puedo enfocar solamente en lo que es ganancia de peso diaria. No me puedo enfocar solamente en lo que es conversión alimenticia. Va a depender del escenario. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo pongo más cerdos, baja la ganancia de peso diaria. Ahora, vamos a ver cuántos kilos sacamos de ahí. Cuando yo hago las cuentas y digo, bueno, me bajo un poquito la ganancia de peso diaria, pero tengo más animales y demás. La diferencia en este caso, que es una simulación que puse así sin pensarlo demasiado, pero 15%. Fijémonos cómo a pesar de perder ganancia de peso diaria, estamos sacando más kilos del galpón. Y eso es importante, ¿no? Nos permite amortizar toda la inversión que tenemos. Ahora, hay cosas que podemos hacer para aliviar un poco la densidad. La que sí o sí tenemos que hacer, bueno, todas tenemos que hacer, pero el descole, muchas veces tenemos animales que están ocupando un espacio que son reservorios de enfermedades, que no van a crecer nunca. No importa lo que le demos, no importa que le demos 1 metro cuadrado, no van a crecer nunca. Y están sacando lugar a cerdos que tienen mayor potencial. El despunte es una herramienta espectacular. Me pasa muchas veces que hablo con productores y me dicen, cuando yo mando cerdos con 125 kilos, el frigorífico me castiga. Y después hablo con el frigorífico y me dice, cuando me mandan cerdos de 125 kilos, me mandan cerdos de 145 y cerdos de 100. Claro, ahí está el problema. El despunte es lo que me permite disminuir la variabilidad del producto que uno genera. Los cerdos nacen con 23-24% de coeficiente de variación y salen al mercado con 10-11% de coeficiente de variación. Por suerte, naturalmente, y es una cuestión matemática, pero el coeficiente de variación va disminuyendo. Entonces, hay otra cosa más que yo puedo hacer para crear un producto más homogéneo. Es sacar a los cerdos de manera estratégica. Lo que es importante acá es no agruparlos por categoría cuando yo los paso de lo que es la maternidad a la recría. Porque yo voy a tener lotes mucho más heterogéneos y voy a poder sacar 2 o 3, los 2 o 3 más pesados de cada corral, ¿no? De una manera estratégica. Si yo pongo solamente los gordos en un lado, los medianos en otro y los chicos en otro, voy a ir a sacar solamente donde tenía los cerdos más pesados. Y aparte de eso hay otros beneficios, ¿no? Este es uno de los tantos estudios que prueban esto. Yo solamente lo pongo a modo de ejemplo. Se probó el impacto que tiene agrupar los cerdos en pequeños, medianos y grandes en corrales de 21 cerdos y de 30 cerdos. Cuando vemos, entonces tenemos livianos, medianos cerdos y un control. Unsorted son los que usaron sin categorizar, sin agrupar, simplemente para controlarlo contra eso, ¿no? Lo que vamos a ver que los únicos cerdos que tuvieron una salida, un peso mayor, son los pequeños. A eso sí los favorecimos. Pero tuvo un impacto negativo en los medianos y en los grandes. Lo mismo ocurrió en el otro estudio. Cuando vemos el grupo total, ¿no? Sin dividirlos por categorías, de los que no fueron categorizados y los que fueron categorizados, vemos que los que no fueron acomodados por peso tuvieron un desempeño mejor. Estamos hablando de 25 gramos de ganancia de peso diaria. ¿Y esto por qué es? Cuando los cerdos salen de la maternidad, el chiquito sabe que es chiquito, el mediano sabe que es mediano y el grande sabe que es grande. Cuando los agrupamos es cuando vemos esas peleas que 1 o 2 días terminan acomodársele de nuevo las jerarquías entre los cerdos y los cerdos se enfocan en pelearse y en esa jerarquía, en ubicarse mejor en ese índice que en comer. Entonces, realmente es algo que vemos mucho y son muchos estudios. No hay estudios que muestren que es conveniente. Entonces, ¿qué es importante y cuál es la recomendación? Agrupemos al 5 o 10% más chiquito, esos que necesitan un cuidado intensivo. El resto pongámoslos en los corrales, dejémoslos tranquilos unas cuantas horas. A partir de fuente de agua de fácil acceso, puede estar goteando el chupete. Si es bebedero de tipo copa, llenarlo. Dentro de la rutina tiene que llenarse. Yo lo hacía para que los cerdos sepan que es ahí donde tienen que ir a beber. Y a partir de 48 horas ir a reconocer a los cerdos, ir a buscar a esos cerdos que no están comiendo, esos que no se están adaptando. Tienen los flancos hundidos y esos cerdos no están enfermos. Están entrando en una especie de letargia y es lo que tenemos que reconocer y podemos usar una jeringa para darle un poco de papilla y ya con eso los rescatamos. Ya salimos de la letargia, recomponemos lo que es o evitamos ese deterioro en lo que es la barrera intestinal. Aumenta la permeabilidad cuando no consumen los primeros días. Entonces, es lo que tenemos que tratar.
Entonces, no hay una recomendación para realizar un despunte. Hay algunos estudios que muestran, pero esos estudios son en función de variables, de pesos a mercado, de cuánto te castiga el frigorífico. Ven la parte económica, pero es con diferentes escenarios que lo calcula. Entonces, esto depende para cada granja. No llega a ser un arte, no es tan complejo, pero tenemos que tener en cuenta diferentes variables y jugar con esas, probar y decir, bueno, en mi sistema de producción, en mi granja, me conviene hacer eso, me conviene sacar 2, 3 animales 10 días antes o quizás hacer 2 despuntes y sacar más animales, depende de las densidades que esté manejando, depende de a qué peso estén llegando los gordos, los primeros en salir. Entonces, un poco jugando con eso voy a entender cuál es la mejor manera. Comederos, de nuevo lo mismo. Respetar el espacio lineal de los comederos. Cada vez tenemos cerdos más pesados, respetar también el ancho de hombro que precisamos, el ancho de la boca. Tener en cuenta que los ecohúmedos mejoran la ganancia de peso diaria, es un recurso espectacular también, 5% o 4.7% es un montón, es un montón. Y la interacción que hay, ¿no? Cuando yo trabajo a densidades más grandes, se siente más cuando no le doy ese espacio lineal que deberían. Ahora, trabajo con densidades más leves, ¿no? Tengo menos cerdos, ahí puedo relajar un poquito con el espacio lineal del comedero. Pero si trabajo a altas densidades, respetemos el espacio lineal porque se siente mucho más. Eso es la interacción. Y después hay otro tipo de recursos, pero depende también. Es un poco más complejo porque uno tiene que analizar en función de cuánto le pega a uno el verano, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo hacer o en qué tiempo yo amortizaría? ¿Me conviene o no me conviene? Un sistema de ventilación forzada, un túnel. Sprinklers son esa gota gruesa, ¿no? Que podemos llegar a implementar, que ayuda muchísimo, de nuevo, dependiendo del escenario. Y son inversiones, o sea, sprinklers relativamente bajas. Otros recursos, siempre entender el impacto que genera. O sea, hay mucha información, mucha información, que hoy en día sobra incluso la información, pero sobre qué beneficio va a traer y en función del costo yo después veo si lo hago o no lo hago. Hay ciertas tecnologías que en cierto momento del año me va a convenir porque el precio del cerdo es bueno, porque yo no estoy llegando al peso de mercado que quiero, porque los cerdos comen menos, y ahí va a convenir invertir. Y hay momentos en los que no. Entonces, esos son pequeños márgenes que yo voy sacando de un montón de cosas que vengo mencionando en esta presentación, pero hay muchísimas a considerar. Entonces, sumamos todos esos pequeños márgenes y vamos a estar mucho más cómodos, que es lo que hacen otros países que no tienen esa espalda o esa cintura que nosotros tenemos. Entonces, inmunocastración es un ejemplo. Peletización había dicho que mejora la conversión, también mejora lo que es la ganancia de peso diaria. Pero tener en cuenta esa mortandad que les comentaba. Entonces, algo que a mí me ayuda, algo que quiero dejarles es asignémosle un costo de oportunidad a las cosas. Yo tengo esta limitante, este es mi cuello de botella dentro del sistema de producción. Tengo varios, todos los sistemas de producción tienen varios. ¿Cuáles son mis cuellos de botella? ¿Cuál es el costo que me conllevan? ¿Cuál es la inversión que requiero? ¿Puedo hacerla o no puedo hacerla? ¿Cuál es el retorno? ¿Y en cuánto tiempo amortizo? Y eso es lo que me va a permitir tomar decisiones. Decir, bueno, claramente yo no puedo trabajar con 800 micras. Por más que la planta no me dé, yo tengo que invertir en una planta de alimento, ir a 600 micras mínimo y voy a pagar la planta en 2 años. Comederos, nadie puede, o sea, no deberíamos trabajar con comederos que no sean de buena calidad, que no me permitan minimizar lo que es el desperdicio, facilitar el consumo de los cerdos, porque tiene un impacto gigante y el costo depende obviamente de cuánta espalda uno tenga, pero se amortiza rápido, eso es lo que quiero ir, se amortiza rápido. Entonces, bueno, y después siempre digo lo mismo, ¿no? Todo esto sin las personas, no va. Uno puede tener mejor comedero y puede tenerlo completamente desregulado porque no tiene el compromiso. Compromiso depende mucho de nosotros, de la formación, de hacerlos parte, de entrenarlos, de hacerlos sentir importantes. A mí simplemente no me decían, che, o sea, Sudaka, acomódame esto. No, era, esto es así, me mostraban el por qué, entenderlo. Entonces eso a uno lo hace sentir parte, lo hace entender el por qué hace las cosas y tiene un resultado en el trabajo de las personas. Bueno, con eso cierro. Gracias. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, que levante la mano. Allá.
Hola, Leandro. Te quería hacer una consulta. Vos hablabas de reducir a 500 micras, que supuestamente se ahorra $10.000. ¿Y el tiempo operativo del operario lo tuvieron en cuenta? Porque al disminuir, digamos, la molienda, tenemos más tiempo operativo. ¿Está contemplado ese gasto? Está contemplado el gasto de electricidad, algunos gastos. Esto es información de PIC en particular. Están contemplados varios gastos. Tendría que ir a buscar el informe para ver. Ellos hablan de 5 centavos de costo por cada 100 micras que se reduce. En este caso le puse un rango bastante mayor considerando las diferencias que vemos de costos, tanto operativos como de electricidad, según la región. Pero son, así todos son márgenes muy grandes. ¿Alguna pregunta más? Allá, Javier. Hola Leandro, bueno, felicitarte por la presentación. Gracias. Respecto de las úlceras, es un tema a veces repetido en las granjas que, bueno, surge un poco la causalidad incierta, digamos. Por fuera de lo que nombraba, ¿qué otros factores consideras que pueden, bueno, salud, dijiste un poco eso, ¿qué otros factores podrían ser influyentes, digamos? Quizás líneas genéticas, la forma de consumo del animal, no sé. Factores que pueden estar influyendo en esa casuística elevada de úlceras, ¿no? Me hace la pregunta difícil. No, pero esto es como cuando hablamos de mordeduras de cola. Son situaciones multifactoriales y vos sabés, Javier, que los estudios para este tipo de variables binomiales son muy difíciles, ¿no? Porque no podemos forzar o no podemos probar solamente un tratamiento, vamos a tener una incidencia mínima, ¿no? Cuando decimos solamente por molido fino. Entonces, tiene que ver, y por eso decía lo de contemplar diferentes cosas, también tiene que ver que los cerdos a veces queden sin alimento, tiene que ver con eso, tiene que ver con mordedura de cola, tiene que ver con torsión gástrica, ¿no? Entonces, es una pregunta difícil asignarle. Yo sé que con mordedura de cola hay un estudio súper interesante que se hizo en Italia, una especie de regresión, donde más o menos se le asignó diferente influencia a cada factor. Con úlceras no tengo conocimiento de que se haya hecho algo así, pero con seguridad es algo multifactorial y no conozco el peso relativo que tienen las diferentes variables, ¿no? Leandro, bueno, felicitaciones, muy buena la presentación. Te quería hacer una consulta con respecto a los animales pesados, que vos ayer algo nombraste, y con animales de venta de 130 kilos o más. La interacción con el frigorífico, el tema de si hay penalidades o no, qué requisitos pide el frigorífico, porque en la medida que se va aumentando el peso, indudablemente deben surgir otras cosas. ¿Cómo lo manejan a eso? Están acostumbrados a pesos 130, 135 kilos, a eso estamos llegando. Quizás con más de eso sí se penaliza, entonces se trabaja muy bien la parte de despuntes de los animales y no sé si hay algo más en relación a tu pregunta o crees que profundice en algo. Sí, si hay muchas penalidades, si el productor se tiene que adaptar a requisitos del frigorífico. No sé si miden el rinde o no, si hay alguna penalización por eso. Se mide rinde, se mide también el espesor de grasa dorsal, se mira la calidad de la grasa también. Uno de los cortes más importantes es el tocino, ¿no? El bacon. Al gringo no le saques el bacon. Y trabajan con ciertos subproductos. Yo hablaba del ser recursivo, ¿no? Uno de los subproductos que usan allá es los granos de destilería. Es súper común. El combustible que se usa en Estados Unidos tiene, la gran mayoría, tienen un porcentaje de alcohol. Ese alcohol viene de la fermentación alcohólica del maíz. Entonces, básicamente, le sacás el almidón al maíz y te queda todo el resto. Te queda fibra, proteína, aceite. El aceite te lo sacan hoy en día. Y la calidad de esa grasa, cuando uno alimenta con altas concentraciones de estos granos de destilería, disminuye. Se vuelve mucho más insaturada. Entonces, se les complica la parte de frigorífico. Se fijan en estas cosas y, bueno, después por tabla te castigan. Pero se trata de manejar de esa manera. Después hay recursos, ¿no? Para mejorar el rinde. También cuando hablamos de estos granos de destilería, cuando usamos materiales fibrosos dentro de la dieta en altas concentraciones, va a disminuir el rinde de los animales. Entonces allá siempre uno ve el rinde de la carcasa, siempre te informan y te castigan en función de eso. Lo que hace es
sacar en las últimas 2 dietas la fuente de fibra para que el tracto gastrointestinal vuelva a lo que hubiese sido una dieta de maíz y soja. Lo mismo con la grasa, ayuda a disminuir el valor de iodina, ¿no? Que es como se mide la insaturación de las grasas del animal. Entonces hay estrategias, o sea, sí te castigan por un montón de cosas, pero hay estrategias como para minimizar ese impacto y bueno, así todo trabajar con dietas muy baratas. Leandro, alineado con lo que preguntaba José, con respecto al despunte, ese despunte, no de escoles, sino despunte para evitar mandar esos animales pesados fuera de rango a frigorífico. Vos hablaste hoy de 1 o 2 despuntes. Yo he visto algún ensayo acá de hacer 3 despuntes ya, como que esos corrales que se despuntan 3 veces, tenés mucha pelea o se empiezan a reordenar de vuelta y sos menos eficiente. ¿Cuántos despuntes vos crees que...? Nosotros nos pasa que, ponele, hacemos despuntes 145 días cuando trabajamos con densidades altas, 145 días, volvemos a hacer un despunte 160 días y se nos pasan animales igual. Nosotros tenemos penalidades de animales pesados y la parte económica nos pega bastante. Y siempre estamos discutiendo, ¿no? El despunte mal hecho, el despunte bien hecho, tenemos que pesar los animales antes, qué tecnologías tenemos como para poder evitar que esos animales se nos vayan de rango. En tu experiencia, lo que has visto, ¿cuántos despuntes son recomendables en un mismo corral para no generar ese reordenamiento continuo? Por lo general, e insisto, depende de cada escenario, ¿no? Pero por lo general son máximo 2 despuntes. ¿Por qué? Porque cuando vos entras a hacer 3, lo que ocurre es que quizás estás sacando animales que tienen un potencial de crecimiento que no se está expresando porque lo estás sacando, ¿no? Venían siendo los más pesados, los vas a sacar en esa tercera vez que lo vas a hacer y no los dejas expresarse. Entonces lo que hay que ver al final de las cuentas es cuántos kilos vos sacaste de la nave, ¿no? Pero 2 es lo que más se usa. Después, bueno, si vos tenés cerdos que llegan pasados, podés hacer uno más. Todo depende también de los recursos que tengas dentro de la granja, es mano de obra. Esa parte teniendo en cuenta eso, que los recursos son cada vez más escasos, sí. Y que es un trabajo cada vez animales más pesados, te golpeas más, más complicado hacerlo. Es como nosotros, cuando trabajaba de operario, teníamos un marcador que iba a las diferentes naves y marcaba los cerdos más pesados y la tenía clarísima. También es ese entrenamiento, ¿no? De una persona, tiene que ser una persona porque cuesta desarrollar el ojo como para entender qué animales ya están listos. Entonces, y después recibe el feedback o el informe del frigorífico y ahí uno va recalculando, estaban pesados, bueno, tiene que ser un poquito antes que los tengo que sacar. Entonces teníamos un marcador y después íbamos un grupo de 5 personas solamente a sortear esos animales y los sacábamos. Y realmente, después de implementar esto y empezar a evaluar, ok, lo estoy haciendo bien, lo puedo hacer mejor, tengo que sacar más despuntes. A veces no es más despuntes, a veces es más cerdos. Entonces depende un poco de esas variables, pero es cuestión de encontrar la vuelta, porque el recurso está bárbaro y se utiliza y sirve. O sea, que te penalicen por cerdos pesados es un garrón, porque vos estás invirtiendo alimento para que te castiguen. Entonces es una herramienta, la herramienta que tenemos para disminuir la variabilidad hasta ahora. A nivel nutricional se ha querido hacer tantas cosas para decir, bueno, podemos reducir esa variabilidad. Cuestiones completamente inaplicables en la granja y así todo no se consigue. Es el despunte. Y después otra, con respecto, cuando hablaste de comederos, hablaste de seco húmedo, mejor un 5% de la ganancia. También tener la flexibilidad dentro de la granja o de los engordes de poder cortar el agua y trabajar en algún momento seco, ¿eso también lo ves? ¿Factible tener bebederos accesorios? Y el comedero seco húmedo, si te conviene más buscar conversión, cerrarle el agua en el comedero y trabajar con comedero seco, ¿crees que está bueno tener esa posibilidad? El problema de la conversión con los seco húmedos es cuando se trabajan densidades bajas. Si uno le mete buena cantidad de cerdos a ese... Por eso la recomendación es 2 y en la práctica vamos 15 por boca. Porque la densidad alta te permite una mejor conversión alimenticia en esos comederos. Eso es importante.
Si no maneja, bueno, la recomendación es esa, como, densidades altas. Si no podemos, bueno, habría que calcular a ver qué es lo que me conviene, ¿no? Porque hay que ver cuánto se desperdicia cuando son seco-húmedos y pocos animales, ¿no? Por boca. Disculpe si entendí mal, pero usted dice, suponete, se destetan los animales, el lote tendría que quedar, nosotros, suponete, sacamos en un corral grande y en un corral chico, pero usted sostiene que tendrían que ser, digamos, mezclados los animales para tener una buena peso, digamos, de salida de la recría o el engorde. Así es, sí, cuando los categorizamos, cuanto más los dividimos por grupos, se genera eso, se genera ese restablecimiento del orden jerárquico, se pelean más, comen menos y se lastima más el peso de salida. Entonces, siempre importante, porque esto es algo que en Estados Unidos llevó muchísimo tiempo, o sea, hubo varios estudios y los productores, cuando yo estaba trabajando, me hacían acomodarlo. Porque es algo que todos te dicen que tenés que separar más los animales y en definitiva vos estás planteando todo lo contrario, digamos. Exacto, no. Es algo que es raro, digamos. No, y está perfecto tu pregunta. Uno toma esas decisiones y esto es en la diaria, ¿no? Uno tiene que tomar las decisiones basadas en datos. A ver, y hay personas que han invertido miles y miles de dólares en este tipo de estudios, porque realmente por cada estudio son 40.000, 50.000 dólares que se invierten, para casualmente ver eso, ver qué impacto tiene. O sea, para eso nos apoyamos en los estudios, porque después, no, pero yo veo que en mi granja, bueno, todas las personas que han intentado ver eso de una manera científica, ¿no? Comparando manzanas con manzanas, con un criterio definido, no han encontrado eso, han encontrado lo contrario, que se lastima. Entonces, por eso las recomendaciones, y yo sé que acá todavía se hace y es un poco como que da la duda, che, ¿va a mejorar, no va a mejorar? ¿Qué hago? En Estados Unidos también pasó, hace varios años, ¿no? Pero costó muchísimo cambiar esa mentalidad de los productores que estaban convencidos de que iba a generar una mejora en los cerdos. Costó. Hoy en día yo creo que ya quedan pocos que lo hacen, pero es eso, importante. Los chiquitos sí. Los chiquitos podemos tener un cuidado que ni siquiera son los que sí o sí no van a comer. A veces el chiquito arranca mejor que el grande, que está acostumbrado a las mejores tetas y qué sé yo, pero son los que peor la van a pasar en caso de que entren en anorexia. Entonces se necesitan un cuidado especial, podemos trabajar con una fase cero, una fuente de calor, un tapete, estar mucho más encima. Solamente de apartarlos ya sabemos que en eso nos tenemos que enfocar, tenemos que reconocerlos más. Entonces, yo sé que es controversial, sobre todo cuando uno está tan acostumbrado a esto es así, pero hay un montón de cosas en nutrición y en manejo que pensamos que son de una manera y después, mirá, aparece un estudio y aparece otro y se repite y es constante y ahí ya no cabe duda. Hola. Una última pregunta. A Tile le hicieron solamente 12. Hola. Leandro. Sí. Acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Nombraste a la pasada la inmunocastración de hembras. ¿Qué nivel de estudios hay en Estados Unidos o que vos conozcas en cuanto al impacto productivo y económico de esa práctica? Sí, eso de nuevo es una pregunta que toca, una respuesta, que toca evaluar cuál es el momento o cuál es la situación de la granja, ¿no? Porque nosotros a partir de esa, básicamente te mejora un 5% la ganancia de peso diaria, pero aumenta 7% el consumo de alimento. Entonces la conversión te empeora un poco. Y depende de cuánto salga el producto, que varía muchísimo por región, que a vos te convenga usarlo o no en determinado momento del año. Cuanto más peso tiene la ganancia de peso diaria, más va a convenir. Sabemos que empeora un poquito, pero los estudios es eso. O sea, te hablan más del desempeño productivo, del impacto que tiene, porque después en función de cada situación, a cada productor le toca ver realmente si es rentable o no. Pero es cuestión de hacer las cuentas y es sencillo. ¿Yo? Hablaste de densidades altas para mejorar la conversión. ¿Me podés decir cuánto dicha densidad? Y después, con respecto a la faena de alto quilaje, ¿qué densidad manejan de faena de 120, 130 kilos? Lo que hace a las altas densidades y conversión es más que nada lo que es comederos y húmedos.
Ahí sí trabajamos con densidades altas, o sea, densidad o cantidad de animales por boca, ¿no? Claro. Después cuando en ese formulador, ¿no? Que es bastante, está bárbaro como lo armaron. Cada uno de estos formuladores que manejamos hay para hacer despuntes, hay para ver cómo impacta la densidad, hay para determinar los niveles de energía. Cada uno tiene muchísimos estudios desarrollados que nos permiten tener seguridad sobre lo que metemos dentro de ese formulador, ¿no? Muchos son de Kansas, muchos están en estas unidades que son horribles, pero bueno, se pueden acomodar. Entonces es en función de eso, es en función de los comederos seco-húmedos. Y después me hablaba de peso pesado, 0.7. O sea, y muchas veces se manejan densidades incluso menores, ¿no? 0.7 se maneja bastante, un poco menos también, pero con esos despuntes que te permiten. O sea, los otros están recontralimitados, pero hay unos que están llegando bien. Digamos, una de las colas, ¿no? de esa campana. Los sacás y los que venían más o menos mal, restringidos por el consumo, por una cuestión jerárquica, explotan. O sea, es una mejora que generamos no solamente en el producto que entregamos, sino también en la ganancia de peso diaria de esos animales. Porque van a repuntar mucho cuando alivianás un poco la densidad. Leandro, volviendo un poco volviendo al tema de separar por grupos, ¿no? Nosotros hemos hecho, yo creo que si vos separás por grupos y a todos los grupos los tratás iguales, o sea, le das la misma atención, difícilmente consigas resultados diferentes. Nosotros hemos hecho alguna experiencia de separar por grupo y a los grupos más chicos darle más alimentos de las fases iniciales, ponerle más comederos de apoyo, hacerle más visible el agua, o sea, como que ayudarlos a ver si recuperan algo, y en la experiencia nuestra, con el mismo presupuesto de comida, hemos sacado más kilos de la recría que los que sacábamos antes, ¿no? Separando por grupo con una gestión diferenciada, no que entran y todos están iguales. Eso es muy, muy buen punto que traes. En España se usa mucho, tienen pesos muy bajos de destete, a pesar de que están yendo a mínimo 24 días, pero ya se fueron. Usa mucho eso, darle un cuidado diferente a los cerdos. Ahí sí podemos ver algún tipo de diferencia, podemos llegar a esperar algún tipo de diferencia, pero porque se da un tratamiento diferente a los cerdos. Y porque esos cerdos necesitan, o sea, todo depende si el cerdo necesita o no necesita también. Son cerdos que solamente con un presupuesto de un fase 1 ya se desempeñan bien y demás, quizás no se justifique. Pero sí es cierto, o sea, la experiencia en otros lugares, pero más hablando con una hiperprolificidad bruta y con pesos al destete muy livianos. Ahí no les queda otra. No les queda otra porque tienen que hacer un tratamiento diferente, no solamente agruparlos. Pero es un buen punto. Hacemos una última pregunta. Sí, Leandro. Hablaste sobre la peletización de los alimentos. ¿No tienen alguna medición de cuál es la pérdida que uno disminuye en la etapa de engorde, que es donde más alimentos corren por los comederos, por el desperdicio entre un peletizado y no peletizado? ¿Cuánto se pierde de alimento en esa variable? Midiéndola también con el beneficio de ganancia de peso diaria que decías vos, de la mejora de conversión y demás, teniendo en cuenta que lo peletizás al alimento. Sumándole que evitás también un poco las úlceras que decías, si hay algún número que te pueda dar un indicador si realmente se conviene hacer el peletizado, con lo que significaría la inversión, la energía, el operario y toda la nueva distribución de ese pellet que justifique la suma de todas esas variables para invertir en eso. Buena pregunta, compleja la respuesta. ¿Pero por qué? Para algunos países es innegociable, o sea, no pueden no peletizar porque tienen altos costos. Te vas a Ecuador, a Colombia, hacen eso. ¿Por qué es complejo? Porque yo sé que me va a generar una mejora en la ganancia de peso diaria, una mejora en la conversión, más que nada a partir del desperdicio. Reduce el desperdicio, ¿no? Yo no creo que tengan tanto que ver, a pesar de que se estudia mucho y los estudios in vitro te dicen, aumenta la digestibilidad, qué sé yo. Para mí pasa gran parte. Ahora, el desperdicio en el peletizado, ¿también lo optimizás si al peletizado lo humedeces o humedeciendo el alimento ya no necesitarías el peletizado para disminuir ese desperdicio? No sé si me explico. ¿De nuevo? Si yo humedezco el alimento, disminuyo la pérdida por volatilidad, por todo lo que se pierde. Si lo peletizo, también.
¿está hecha la comparación si me conviene invertir en comederos húmedos o me conviene peletizar, o en una de esas son variables que pueden funcionar juntas, peletizado y con humedad? Otra buena pregunta. Yo nunca trabajé con peletizado y seco húmedo, no digo que no se pueda, no tengo esa experiencia. Si podés elegir lo que es seco húmedo, yo creo que se paga mucho más rápido que todo el proceso, la inversión que hace falta, y, o sea, de más está decir, ¿no? Pero una cosa que quería aclarar que mencionaste, el tema de úlceras ocurre con el alimento molido muy fino, y el tema de la peletización te ayuda, por más que no sea de buena calidad, te ayuda a hacer fluir ese alimento, pero algo a tener en cuenta es que aumenta la mortalidad 0.5% en granjas con buen estado sanitario. Si tenés mayores complicaciones puede que aumente más. Entonces, por eso digo que es una respuesta compleja, porque hay muchas variables, ni hablar de la parte económica, materias primas y demás, que hay que considerar. Yo no creo que acá sea una inversión que se justifique. Hay que ver, o sea, quizás estoy medio perdido con los números, pero no creo, por una cuestión de que no vivimos con un costo de materia prima alto. Por lo general, ¿dónde se peletiza? Te vas a lugares donde tienen ya sea un costo de transporte muy alto, que en Estados Unidos ocurre, según en dónde esté la granja. Muchas se ponen en el cordón maicero por una cuestión de logística, abarata mucho los costos. Hay otras que por cuestiones de sanidad y demás, para bajar un poco la densidad y la presión de infección por granjas cercanas, se van un poco más lejos, aumenta el costo de la materia prima por la cuestión de transporte, y ahí quizás se justifique. Pero acá, con los costos que tenemos, yo no creo que sea una inversión rentable. Lo mencioné porque es algo que tengo que decirles también para que conozcan la realidad de otros países, ¿no? O sea, ¿recomendás el seco húmedo? Seco húmedo, sí, eso con seguridad. Sí, sobre todo por la presión que tenemos en la ganancia de peso diaria. Y es una inversión relativamente baja y se amortiza rápido. Bueno, muchas gracias, Leandro.